ciudadana, con la seguridad humana, con el bienestar de su propia familia, de su propia comunidad, puede pertenecer a la policía voluntaria. Daniel Ortega recurre a criminales y paramilitares para reforzar su policía represiva. En un nuevo intento de aferrarse al poder, el régimen de Daniel Ortega ha lanzado una convocatoria a la población nicaragüense para unirse a las filas de la Policía Nacional, una de las instituciones más corruptas y represivas de Centroamérica. Sin embargo, lejos de ser una estrategia de fortalecimiento institucional, esta medida responde a la creciente incapacidad del régimen para sostener su estructura de represión sin depender de paramilitares y grupos criminales que operan bajo su protección. La Policía Nacional, un brazo represor del régimen. Desde el estallido de las protestas en 2018, la Policía Nacional ha pasado de ser un organismo de seguridad pública a convertirse en el principal brazo represor del orteguismo. Los informes de organismos internacionales de derechos humanos, como la CID y la ONU, han documentado numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas llevadas a cabo por esta institución en coordinación con grupos paramilitares. En lugar de actuar como una entidad que vela por la seguridad ciudadana, la policía de Ortega se ha dedicado a perseguir, hostigar y encarcelar a opositores, periodistas, líderes religiosos y cualquier ciudadano que se atreva a cuestionar al régimen. Su papel como órgano de represión ha sido clave para mantener a la dictadura en el poder, pero al mismo tiempo ha generado una crisis interna debido al rechazo social y a la deserción de muchos de sus propios agentes, que no quieren ser parte de un aparato de terror. El uso de criminales liberados para engrosar las filas paramilitares. La incapacidad de la policía para sostener el nivel de represión exigido por Ortega ha llevado al régimen a buscar refuerzos en sectores más oscuros. En los últimos años, el gobierno ha liberado a cientos de delincuentes bajo el pretexto de indultos humanitarios, pero en realidad muchos de ellos han sido reclutados para integrarse a las fuerzas paramilitares. Estos criminales, que incluyen asesinos, narcotraficantes y violadores, han sido reciclados dentro de la maquinaria represiva del orteguismo. Armados y financiados por el régimen, operan con total impunidad en comunidades rurales y urbanas, sembrando el miedo entre la población. Su papel va más allá de la represión directa, también se han convertido en herramientas de espionaje, infiltrándose en barrios y comunidades para identificar y delatar a posibles opositores. ¿El llamado al reclutamiento, una señal de debilidad del régimen? El llamado del gobierno a que los jóvenes se unan a la policía y a los grupos parapoliciales no es un signo de fortaleza, sino de desesperación. La dictadura enfrenta un desgaste significativo, la crisis económica, el aislamiento internacional y el rechazo interno han minado su base de apoyo. A pesar de la brutal represión, la resistencia del pueblo nicaragüense sigue presente y Ortega sabe que su margen de maniobra se reduce cada día. Con la policía debilitada y la falta de cuadros leales, el régimen ha optado por depender cada vez más de la violencia sin control. La comunidad internacional y la respuesta de la oposición. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso de paramilitares en Nicaragua y la conversión de la Policía Nacional en un instrumento de terror. La comunidad internacional ha impuesto sanciones a los principales jefes policiales y operadores del régimen, pero esto no ha detenido la estrategia de Ortega. Mientras tanto, la oposición sigue buscando formas de reorganizarse, aunque enfrenta enormes desafíos. Con cientos de líderes exiliados y una vigilancia feroz sobre cualquier intento de movilización, la lucha contra la dictadura se libra en un escenario adverso. ¿Qué puede esperar Nicaragua en los próximos meses? El reforzamiento de la represión con criminales y paramilitares indica que el régimen está dispuesto a cualquier cosa para mantenerse en el poder. Sin embargo, también es un reflejo de su fragilidad. La historia ha demostrado que las dictaduras que recurren a la violencia extrema terminan por colapsar cuando pierden el control de sus propios instrumentos de terror. Nicaragua sigue siendo un país en resistencia, y aunque el panorama es oscuro, la historia ha demostrado que los regímenes opresivos no son eternos. La clave para el futuro del país estará en la capacidad del pueblo para seguir resistiendo, en la presión internacional y en la capacidad de la oposición para articular una estrategia que lleve a un cambio real. Cualquier ayuda, cualquier apoyo, desde la comunidad, desde el campo, desde las zonas más remotas, desde las zonas rurales y montañosas,
puede pertenecer a la policía voluntaria. Lo único que hace falta es la disposición y sentirse identificado con la nacionalidad nicaragüense y con el compromiso de defender esta paz, la soberanía de nuestra Nicaragua.